Nos encontramos en el día número 12 de la Cuaresma y hoy hemos de reflexionar sobre si estamos escuchando a Dios en nuestro día a día o solo le hablamos cuando necesitamos. El silencio de Dios y la sordera del hombre. Creamos o no, escuchemos o no, nos relacionemos con Él o no, pidamos o no, Dios nos habla y siempre lo ha hecho. Nos habla en el murmullo del viento, en el amanecer que irrumpe con su luz. Nos habla en el abrazo de una persona querida. Pero el hombre, inmerso en su mundo de urgencias y distracciones, solo se acuerda de Dios cuando la tormenta arrecia. Cuando todo falla, cuando el suelo se quiebra bajo sus pies. Entonces clama, grita con desesperación: ¡Señor! ¿Dónde estás? Y Dios, que nunca se ha ido, susurra: Siempre estuve aquí. Fuiste tú quien dejó de escucharme. Vivimos en una época en la que solo buscamos a Dios como un recurso de emergencia. Lo invocamos en el dolor, en las angustias, en la carencia, pero ¿qué hay los días de sol? ¿Qué hay en las mañanas en las que todo marcha bien? Nos hemos acostumbrado a un Dios bombero, a un Dios que solo nos sirve cuando hay fuego, pero que lo dejamos de lado cuando el camino es llano, sin tomar en cuenta que Él fue quien lo allanó también. Y así vamos por la vida con los ojos humanos, miopes ante lo esencial, juzgando con nuestra limitada visión, viendo a los demás como obstáculos o como miedos para nuestro beneficio. Y solo pensamos en lo que necesitamos, en lo que nos falta, en lo que podemos conseguir. Pero no miramos con los ojos de Dios, no vemos con su amor, su compasión, su justicia. La Cuaresma, amados hermanos, no es un simple tiempo de tradiciones o sacrificios simbólicos. Es un grito del alma, es un llamado a despertar. No es solo una Pascua para aguantar un año más. Es la oportunidad de luchar un año con propósito, de creer en la relación con Dios, de recordar que nuestro destino no es aquí en la tierra, sino la eternidad. Y en el camino, los sabios de la historia nos enseñan algo crucial. El verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en lo que somos ante Dios. Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder. Pidió sabiduría para gobernar con justicia. Daniel, rodeado de corrupción y peligro, no pidió salvación para sí mismo, sino entendimiento para interpretar los tiempos de Dios. ¿Se fijan qué diferencia, amados hermanos, si tomamos solo como ejemplo a Salomón y a Daniel? Sabiduría es lo más grande que podemos pedir y también entendimiento para interpretar los tiempos de Dios. Pedimos ilusiones, mas no entendimiento. Por eso seguimos cometiendo los mismos errores y no crecemos espiritualmente, porque solo pedimos salvación. Incluso el mismo Cristo, amados hermanos, cuando llegó el momento más difícil, no clamó por evitar la cruz, sino por hacer la voluntad del Padre. Ellos entendieron lo que nosotros a veces olvidamos. La vida no se trata de acumular. Tampoco se trata de sobrevivir, ni de llenar vacíos, amados hermanos, con las cosas pasajeras, ni con las personas, cosa que se ve mucho hoy en día. Se trata de ver más allá, de pedir lo que realmente importa, de abrir nuestro corazón para que Dios lo transforme. La pregunta es, ¿vamos a seguir sordos? ¿Vamos a seguir pidiéndole a Dios solo cuando necesitamos y olvidándolo en la abundancia, en los días buenos? ¿O vamos a aprovechar esta Cuaresma para despertar, para empezar a ver con los ojos de Dios, para buscar lo eterno en lugar de lo efímero? Dios nos sigue hablando, pero el ruido de nuestra vida nos ha vuelto sordos. Que este tiempo, mis preciosos hermanitos, sea el tiempo en el que por fin aprendamos a escuchar. Y este tiempo de Cuaresma, amados hermanos, es para sacudirnos, para cambiar nuestra vida. Y la única forma
no una de las tantas. La única forma de cambiar nuestra vida es cambiando nuestra mente. Y eso requiere cambiar el señorío y el liderazgo de nuestro corazón. Cuando Cristo se convierta en Señor y Salvador de tu corazón, una luz se va a encender dentro de ti. Cuando llegamos a Jesús, Él hace brillar su sabiduría en nuestros corazones e inspira nuestros pensamientos. Él nos ayuda a enfocarnos en Dios y a adquirir perspectiva. Sin embargo, amados hermanos, con todo y incluso después de que recibamos a Cristo esta Cuaresma como nuestro Salvador, aún seguiremos luchando con nuestros pensamientos. Las sombras oscuras danzan sobre las paredes de nuestra mente, porque estamos acostumbrados a vivir en el conflicto. Pablo mismo admitió en Romanos 7:23, en cuanto a la naturaleza pecaminosa: en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Podemos relacionarnos fácilmente con la confesión de Pablo, porque este es el testimonio universal de cada creyente. Podemos ser seguidores de Jesús por muchos años, pero aún así lucharemos con pensamientos ansiosos, codiciosos, lujuriosos, airados, resentidos, tormentosos, deprimidos, etc. Y es que el proceso de crecimiento espiritual incluye, mis amados hermanos, incrementar los vatios de la luz que brilla en nuestro corazón, es decir, la intensidad, y nuestra mente también. Y esa luz viene únicamente del Señor. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Para ayudar con este incremento de vatios tenemos a nuestro buen maestro electricista, el Espíritu Santo. Él comprende el cableado de nuestra mente. Sabe cuándo las líneas están sobrecargadas y cuándo estamos cerca de quemar el fusible, o ya lo hemos hecho. Comprende cuándo nuestra energía se agota, cuándo nuestras emociones entran en corto o cuándo las bombillas simplemente se queman. Él es capaz de cambiar la corriente negativa a positiva. Y todo esto está descrito en Romanos 8, uno de los capítulos más poderosos de la Biblia. Aquí comprendemos cómo el Espíritu Santo toma la redención de Cristo y la usa para cablear nuevamente en nuestro corazón con su verdad. El Espíritu Santo nos fundamenta en la palabra. Él es el gran transformador. Pon atención. Romanos 8, 5 al 6 señala: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Jesús de Nazaret murió, amados hermanos, pero se levantó nuevamente para iluminar nuestra mente con su luz. Y a medida que el Espíritu gobierna nuestra manera de pensar, experimentamos tanto vida como luz. Esto es la resurrección del pensamiento. Y esto es lo que pasa en Cuaresma. No solo Jesucristo va a resucitar, sino también nuestra mente, nuestro pensamiento. El susurro del Espíritu. Mateo siempre había pedido lo mismo en sus oraciones. Cada noche antes de dormir, juntaba sus manos y con voz apurada decía: Señor, dame un mejor trabajo. Señor, dame dinero para pagar mis deudas. Señor, dame salud y quita a quienes me hacen daño. Su vida era una constante lucha contra la escasez, la frustración y el resentimiento. Sentía que todo lo bueno le era negado, que la vida solo le favorecía a los ambiciosos y a los astutos. Y cada vez que no obtenía lo que pedía, sentía que Dios no lo escuchaba. Una noche, cansado y abatido, salió a caminar sin rumbo. La ciudad dormía, pero su mente estaba llena de preguntas, de dudas, de quejas. Se detuvo frente a una iglesia con las puertas abiertas. No solía entrar, pero esta vez sintió algo diferente, una suave inquietud en su corazón. Entró y se sentó en una de las bancas. En la penumbra del templo, un anciano de mirada serena le observó y sin conocerlo le dijo:
Hijo, Dios te ha escuchado siempre, pero tú nunca has pedido lo correcto. Mateo lo miró con asombro. Pero siempre he pedido lo que necesito, respondió. El anciano sonrió con ternura. No, hijo, siempre le pides lo que deseas, pero no lo que necesitas. El silencio llenó el recinto. El corazón de Mateo latía con fuerza. Esa noche, por primera vez, su oración fue distinta. No pidió dinero, ni trabajo, ni venganza contra quienes le habían herido. Susurró con humildad. Señor, dame sabiduría para entender lo que sucede en mi vida. Dame discernimiento para ver más allá de mis propios deseos. Enséñame a pedir lo que realmente importa. Y no es que Mateo no quisiera seguir pidiendo lo que pedía, pues necesitaba para sus deudas, pues aún así creía que el entorno a su alrededor era áspero y que él no recibía lo que los demás. Sin embargo, luchó contra esa sensación y pidió y escarbó dentro de sí para pedir sabiduría. Y entonces ocurrió algo que nunca antes había sentido. Una paz profunda lo envolvió. Un calor ligero en su pecho le hizo cerrar los ojos con reverencia. En su interior sintió una voz, un susurro que no venía del exterior, sino de su alma misma. Abre los ojos, Mateo. Mira con mi mirada. Al día siguiente algo había cambiado. Caminó por la ciudad y notó las cosas que antes ignoraba. La sonrisa cansada del panadero que madrugaba para alimentar a la familia. Notó también a la mujer que siempre saludaba al pasar y él nunca respondía. Notó los árboles frondosos y los pajarillos en el cielo. Hasta el ruido de la ciudad le parecía agradable. Vio al niño que reía con una simple hoja en la mano, disfrutando de la vida sin preocuparse por el futuro. Y comprendió. El problema no era la falta de dinero, ni el trabajo, ni las circunstancias externas. Era él. Siempre había mirado la vida con ojos de escasez, creyendo que solo la abundancia lo haría feliz. Pero ahora entendía que lo que necesitaba no era más dinero, sino más gratitud. No era un mejor trabajo, sino humildad para aprovechar las oportunidades. No era venganza, sino amor para perdonar. Mateo cambió. Y con él su entorno. Al notar su paz, su familia dejó de discutir tanto. En su trabajo, en lugar de quejarse, comenzó a ayudar a los demás, y eso lo llevó a recibir mejores oportunidades. Sus amigos, sorprendidos por su transformación, empezaron a buscar consejo en él. El Espíritu Santo también había iluminado su mente. Ya no pedía cosas vanas, pedía entendimiento, y con ello su vida y la de los que lo rodeaban cambiaron para siempre. No puedo evitar terminar esta reflexión, amados hermanos, sin pensar en José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Él vivió como pocos líderes lo han hecho, con una sencillez y una gratitud tan profunda de conexión con la vida. Y es que el mundo del poder suele ir acompañado de lujos. Él eligió una pequeña chacra en lugar de un palacio, ropa gastada en lugar de trajes finos, y la compañía de su perrita Manuela en lugar de escoltas de élite. Mujica entendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que necesitaba. Soy pobre porque quiero poco. Así solía decir, recordándonos que la felicidad no está en acumular, sino en vivir con plenitud. Con su mirada serena y sus palabras cargadas de experiencia, nos enseñó que la política, cuando es auténtica, debe estar al servicio de los demás y no del ego propio. Su vida fue una declaración de principios. Trabajar la tierra con sus manos, compartir el mate con sus amigos, rechazar el despilfarro y abrazar la simplicidad como un acto de rebeldía frente a la codicia de un mundo moderno. Pepe Mujica nos dio un mensaje claro. La austeridad no es pobreza, sino libertad. Y el agradecimiento es la clave para vivir una vida hermosa, en armonía con los demás y con uno mismo. Es un recordatorio viviente de que la grandeza no está en lo que posee, sino en lo que se da.
y que la verdadera espiritualidad no necesita títulos ni etiquetas, sino la capacidad de vivir con gratitud, bondad y una profunda conciencia de lo sagrado en lo simple. La próxima vez que pidamos a Dios, amados hermanos, hagámoslo, pero tratemos antes de hacer un examen de conciencia para pedirlo con mejores palabras o incluso incrementando la gratitud de nuestras oraciones. Pidamos a Dios que nos enseñe a reconocer la verdad en cada situación y a cultivar la humildad en nuestros actos. Pidamos que nos ayude a discernir lo que verdaderamente importa para que así día a día podamos transformar nuestro interior y con ello el mundo que nos rodea. Para que en esta búsqueda constante de lo eterno, nuestros corazones se abran a la luz y a la paz que solo Él puede ofrecernos. Amado Señor, en este mundo que nos empuja a desear más, a correr sin rumbo, a medir nuestra vida por lo que tenemos y no por lo que somos, muchas veces nos atoramos en deudas, Señor, y por eso mismo caemos enfermos. Después nos quejamos por enfermedades y no entendemos por qué viene tanta calamidad, pero la calamidad viene de una sola cosa: de no alinearnos contigo, Señor, y pedir lo esencial. Hoy queremos detenernos, Señor, y pedirte lo único que realmente importa. Hoy no queremos riquezas porque éstas se desvanecen. Tampoco queremos éxitos vacíos que inflen nuestro orgullo. No queremos ser sabios a nuestros propios ojos ni caminar en la soberbia de nuestro entendimiento limitado. Danos, Señor, sabiduría para ver la vida con claridad, para entender que hay propósitos más grandes y que si apuntamos a ellos, nuestra vida aquí será más linda, más liviana y reconoceremos lo pasajero, por lo tanto, seremos más agradecidos de estar aquí. Déjanos reconocer lo esencial, Señor, en medio del ruido. Ábrenos los ojos a lo que realmente tiene valor. Haznos humildes, Señor, para aceptar primeramente que no lo sabemos todo, para reconocer nuestros errores, no solo en nuestra vida, sino en lo que pedimos. Haznos caminar con sencillez. Enséñanos a ponernos en el último lugar, sabiendo que la grandeza no está en ser servidos, sino en servir. Danos discernimiento, Señor, para elegir lo correcto, para distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo pasajero y lo eterno. Haz, Señor, que nuestras decisiones no estén guiadas por el miedo ni el ego, sino por la verdad y por el amor. Enséñanos a vivir con la certeza de que todo lo que necesitamos ya está en ti y que la felicidad no está en acumular, sino en dar. Que la paz no se encuentra en controlar, sino en confiar, y que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y amamos cada día.